El 12 de octubre de 2012, el estado de Oregón se vio sacudido por la noticia de la desaparición de dos jóvenes. Betty Thompson, de 23 años, y su amiga Stacy Miller. Las amigas habían ido de excursión un fin de semana al Bosque Nacional de Willamette y parecieron desaparecer en la espesa niebla del paso de Santiam. Durante 2 semanas, cientos de voluntarios, helicópteros y adiestradores de perros peinaron cada metro del bosque, pero no encontraron ningún rastro. Cuando por fin se descubrieron sus cuerpos 6 meses después, en abril de 2013, en las profundidades de una cueva remota, la esperanza de un milagro dio paso al horror animal. Lo que los geólogos vieron a la luz de las linternas no era el resultado de un accidente ni del ataque de un depredador. Era una espantosa escena escenificada por un loco que había convertido a las otrora vivas en mudas exhibiciones de su horrible colección. La mañana del 12 de octubre de 2012, en el centro de Oregón, era típica de esta época del año. Fría, húmeda y cubierta de una espesa niebla que descendía desde los picos de las montañas hasta los valles. La visibilidad en las carreteras era limitada y el aire estaba saturado de olor a hojas podridas y agujas de pino. Precisamente a las 8:30 de la mañana, una furgoneta Subaru Outback azul oscuro salió de Eugene y se dirigió al este por la carretera 126. Betty Thompson, estudiante de medicina de 23 años, conducía y su mejor amiga y compañera, la diseñadora gráfica Stacy Miller, iba en el asiento del copiloto. Las chicas llevaban mucho tiempo planeando esta escapada del ajetreo de la ciudad, de sus exigentes estudios y de la rutina de la oficina. Su destino era el Bosque Nacional de Willamette, una vasta zona salvaje que se extiende cientos de kilómetros a lo largo de las laderas occidentales de las montañas Cascade. Eligieron el sendero de la Montaña de Hierro, conocido por sus vistas panorámicas, sus bosques centenarios y un terreno difícil que requería una buena forma física. En el maletero del coche había 2 mochilas de senderismo, sacos de dormir, una tienda de campaña y comida para 2 días, aunque pensaban pasar solo una noche en el bosque. A las 9:15 de la mañana, las cámaras de videovigilancia instaladas en la fachada del establecimiento Timberline Coffee and Supplies, situado junto a la carretera, grabaron la parada de su coche. La grabación en blanco y negro de baja calidad muestra a las chicas saliendo del coche. Betty llevaba una chaqueta de color rojo vivo y vaqueros oscuros, y Stacy vestía una chaqueta polar gris y pantalones de chándal negros. Parecían despreocupadas, riendo y discutiendo algo animadamente mientras miraban un mapa de papel de la zona desplegado sobre el capó del coche. Según un recibo encontrado más tarde en la base de datos electrónica de la cafetería, a las 9:20, Betty pagó con tarjeta bancaria 2 cafés con leche grandes, un paquete de bocadillos y un juego de pilas AA de repuesto para sus linternas. La cajera, una mujer de 40 años llamada Marta, declaró más tarde a la policía que las chicas estaban muy animadas y preguntaron por el estado de la carretera al paso de Santiam. Estas fueron las últimas imágenes y testimonios documentados de Betty y Stacy vistas con vida. Hacia las 10 de la mañana, el coche llegó al aparcamiento del inicio de la ruta de senderismo de la Montaña de Hierro. El lugar estaba casi vacío, con la única camioneta de un guarda forestal local en la esquina más alejada. En un cuaderno especial para excursionistas, que se guardaba en una caja de madera impermeable bajo un toldo a la entrada del bosque, Betty dejó una clara anotación con bolígrafo azul. Escribió: 2. Ruta hasta la cima y vuelta por el bucle del Pico del Cono. Plan para estar de vuelta a las 16:00. Esta anotación se convirtió en el punto de partida de todos los cálculos posteriores de la investigación. El tiempo en las montañas seguía siendo estable pero fresco. La temperatura del aire rondaba los 50 grados Fahrenheit. El viento era flojo, pero una capa de nubes bajas cubría ocasionalmente las copas de los árboles. El sendero de la Montaña de Hierro se considera una ruta de dificultad moderada, de unos 8 kilómetros de longitud, con un desnivel de 1500 pies. Los excursionistas experimentados suelen completarla en 3 o 4 horas. Cuando el sol empezó a ocultarse tras las montañas y el reloj dio las 18 horas, el Subaru azul oscuro seguía en el mismo sitio. Era el único vehículo que quedaba en el aparcamiento. La temperatura del aire descendía rápidamente y las ventanillas del coche empezaban a cubrirse de una fina capa de escarcha. El guardabosques Thomas Green, que hacía su ronda rutinaria vespertina a las 19:40, se fijó en el coche solitario. Cuando consultó el libro de ruta y vio que la hora prevista de regreso eran las 16, se alarmó. Green intentó llamar a los números de móvil de las chicas que figuraban en la sección de contactos del diario. Ambos teléfonos estaban fuera de cobertura, lo cual no era raro en esta zona montañosa, donde el servicio de telefonía móvil desaparecía a menos de 1,5 kilómetros de la autopista. El guarda forestal iluminó con su linterna el interior del coche, donde encontró tazas de café vacías,
un mapa y gafas de sol. No había señales de forcejeo ni de pánico al empacar. Green dejó una nota oficial bajo el limpiaparabrisas y, siguiendo las instrucciones, pasó la información a la oficina del sheriff del condado de Lynn, pero las normas de seguridad prohibían la búsqueda activa en la oscuridad. La operación de búsqueda comenzó al amanecer del 13 de octubre, a las 6:30 de la mañana. Llegaron al bosque de Willamette equipos consolidados de guardabosques, 30 voluntarios del Servicio de Búsqueda y Rescate del Condado y 2 equipos caninos con perros de búsqueda especialmente adiestrados. Un helicóptero de la Guardia Nacional, equipado con cámaras termográficas, surcó los cielos del paso de Santiam. Sin embargo, las densas copas de árboles centenarios de abeto Douglas y cedro, así como el difícil terreno con numerosos afloramientos rocosos, hacían casi ineficaz la vigilancia aérea. Los perros siguieron el rastro desde la puerta del coche. Un pastor alemán llamado Rex guió con confianza al grupo por el sendero principal durante los primeros 3 kilómetros. El sendero estaba despejado, lo que indicaba que las chicas seguían la ruta tranquilamente. Sin embargo, en la marca de los 3 kilómetros y 4 decímetros, el comportamiento de los perros cambió radicalmente. El sendero se desvió repentinamente del camino trillado hacia la izquierda, hacia una densa maleza y un profundo barranco cubierto de helechos gigantes. Este lugar no estaba marcado en los mapas como ruta turística. La pendiente era empinada y resbaladiza por la humedad. Los rescatadores, asegurándose mutuamente con cuerdas, bajaron tras los perros. Caminaron unos 300 metros a través de la espesura, donde los arbustos espinosos se aferraban a sus ropas. En el fondo del barranco, cerca del lecho de un arroyo seco, los perros se detuvieron y empezaron a dar vueltas confusos, gimoteando. El rastro se interrumpió al instante y por completo. Parecía como si Betty y Stacy se hubieran desvanecido en el aire o volado por los aires. No había rastros de ningún vehículo en los alrededores, ya que el denso bosque hacía imposible el paso de un coche. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de musgo, sin que quedaran huellas en él, salvo las de las propias chicas, que habían venido voluntariamente a juzgar por la uniformidad de sus pasos. Ni una sola prenda de ropa, ni un solo objeto perdido, ni un solo rastro de sangre o de lucha. Los equipos de búsqueda peinaron plaza por plaza durante 14 días. Comprobaron cada grieta, cada cueva y cada pabellón de casa abandonado en un radio de 25 kilómetros desde donde se desprendió el rastro. Los buzos exploraron el fondo de 2 lagos de montaña cercanos, y los escaladores descendieron a cimas kársticas verticales. Todo ello fue en vano. El 27 de octubre de 2012 se interrumpió la búsqueda oficial debido al deterioro de las condiciones meteorológicas y a la falta de nuevas pistas. El caso se clasificó como desaparecido en circunstancias inexplicables. Las familias de las chicas se quedaron solas con su dolor y 1000 preguntas sin respuesta. Y el bosque de Willamette volvió a sumirse en su silencio otoñal, ocultando a salvo el misterio bajo una capa de hojas caídas y la primera nevada que cayó la noche del 1 de noviembre. Ninguno de los buscadores tenía ni idea de que la respuesta a sus preguntas estaba mucho más cerca de lo que pensaban, pero de una forma que la mente humana se negaba a aceptar como realidad. El invierno de 2012 a 2013 en Oregón fue anormalmente duro. Las acumulaciones de nieve en las estribaciones de las montañas Cascade duraron hasta finales de marzo, preservando con seguridad todas las huellas y secretos dejados atrás en octubre. Solo en la primera década de abril, cuando la temperatura superó constantemente los 50 grados Fahrenheit, el bosque empezó a retirarse a regañadientes, permitiendo el acceso a sus zonas remotas. El 14 de abril de 2013, un equipo de geólogos de la Universidad de Oregón llegó al sector septentrional del bosque de Willamette. Su objetivo no era buscar a personas desaparecidas, sino investigar rocas volcánicas y sumideros en una zona a 8 kilómetros al norte de la autopista, una zona que los mapas turísticos designan como salvaje. El jefe del equipo, el Dr. Mark Stevens, señaló más tarde en su informe que buscaban indicios de actividad sísmica antigua. Hacia las 11:15 de la mañana, uno de los estudiantes graduados del grupo dio con una estrecha grieta en la roca, oculta por el tronco caído de una secuoya gigante y una densa maleza. La entrada era tan discreta que resultaba imposible verla desde una distancia de 3 metros. Decidido a comprobar la profundidad de la cavidad para hacer un mapa geológico, Stevens encendió una potente linterna táctica y se metió dentro. El aire de la cueva estaba viciado, frío y anormalmente húmedo. El haz de la linterna arrancó de la oscuridad las bóvedas de piedra y luego, tras adentrarse unos 6 metros en las profundidades, iluminó una escena que hizo tambalearse al experimentado geólogo. En el rincón más alejado de la gruta, donde el techo era cada vez más bajo, había 2 figuras sentadas.
A primera vista, Stevens pensó que alguien había arrojado maniquíes viejos a la cueva. Las figuras estaban sentadas de espaldas a la fría pared de piedra, en posturas antinaturalmente rectas. Sin embargo, al dar un paso adelante, el geólogo se dio cuenta de la terrible verdad. Eran los cadáveres de Betty Thompson y Stacy Miller, pero no tenían el mismo aspecto que 6 meses antes. En lugar de la práctica ropa de senderismo que habían llevado en su excursión, llevaban vestidos antiguos de encaje amarillento y grueso terciopelo. El estilo recordaba a la ropa victoriana: cuellos altos, mangas largas, corsés. Evidentemente, la ropa era de otra persona, antigua, pero se ajustaba perfectamente a sus cuerpos, como si la hubiera entallado un sastre. Los rostros de las muchachas estaban ocultos. Tenían máscaras de porcelana blanca ajustadas a la piel, casi implantadas. Sobre la superficie lisa de la porcelana estaban pintados sonrojos de color rosa brillante y sonrisas congeladas y muertas, que creaban un contraste grotesco con el silencio sepulcral de la cueva. Pero el detalle más chocante, que hizo apartar la mirada de los policías que llegaron más tarde, eran sus manos. Les habían extirpado los dedos. En lugar de falanges, les habían implantado hábilmente en las manos, con precisión quirúrgica, complejas estructuras hechas de grueso alambre de cobre. El metal brillaba tenuemente a la luz de las linternas. Estas estructuras de alambre se doblaban en gestos gráciles y teatrales. La mano derecha de Betty estaba congelada en el aire, como si sostuviera una copa invisible, y la izquierda de Stacy estaba extendida hacia adelante en un gesto de charla trivial. Delante de ellas había una caja de madera toscamente golpeada con fragmentos de un juego de porcelana roto. El asesino había creado una horrible imitación de una fiesta del té. La operación de recuperación de los cadáveres duró más de 18 horas. Los forenses trabajaron con trajes de protección biológica, registrando cada milímetro del espacio. La cueva, gracias a su temperatura constantemente baja, actuó como un refrigerador natural, ralentizando considerablemente el proceso de descomposición, lo que permitió a los expertos recoger el máximo de pruebas. Los cadáveres fueron llevados a la oficina del forense del condado de Lynn, donde el forense jefe, el Dr. Edward Harrison, realizó una autopsia. Su informe, fechado el 16 de abril de 2013, contenía hechos que destruían definitivamente la versión de la muerte accidental. Ambas chicas murieron a consecuencia de una intoxicación aguda. Se halló en su sangre una dosis letal de potentes relajantes musculares, utilizados habitualmente en anestesiología para inmovilizar por completo a los pacientes durante una intervención quirúrgica. El análisis de los tejidos y el contenido del estómago reveló un detalle aún más aterrador. Betty y Stacy no fueron asesinadas el día de su secuestro. Las mantuvieron vivas al menos 7 días después de su desaparición. Durante todo ese tiempo, las mantuvieron en un estado de sueño o semi-inconsciencia inducido médicamente, alimentadas a través de una sonda con mezclas de nutrientes. Esto significaba que durante una semana, mientras cientos de voluntarios peinaban el bosque, las chicas estaban en algún lugar muy cercano, en el cautiverio de un psicópata desconocido. Las manos de las víctimas atrajeron especialmente la atención de los expertos. La implantación de las estructuras de cobre se realizó a título póstumo, pero con increíble precisión y conocimiento de la anatomía. El alambre no solo se perforaba en la carne, sino que se fijaba a los huesos de la muñeca con finas grapas quirúrgicas, creando un armazón móvil. No era el trabajo de un carnicero, sino de un ingeniero o joyero que tenía acceso a herramientas específicas. En el suelo de la cueva, detrás de los cadáveres, los investigadores encontraron un montón de ropa perfectamente doblada. La misma chaqueta roja, vaqueros, sudaderas de forro polar. La ropa había sido lavada, planchada y doblada con meticulosidad maníaca, de borde a borde. No había huellas dactilares, ni rastro del ADN del autor, salvo micropartículas de polvo de porcelana en el encaje de los vestidos. El detective Roberts, que dirigía la investigación, estaba de pie a la entrada de la cueva, con el informe preliminar en la mano. Sabía que se enfrentaba a un fenómeno que iba más allá del crimen ordinario. No se trataba de un asesinato para satisfacer bajos instintos, se trataba de una instalación. Alguien había pasado días, quizás semanas, preparando el atrezo, secuestrando, reteniendo a las víctimas y creando esta escena. En la oscuridad de la cueva, alguien estaba jugando a las marionetas con personas reales. Y, a juzgar por la perfección de la representación, no era la primera ni probablemente la última vez que lo hacían. En el bolsillo de uno de los vestidos, el experto palpó un objeto pequeño y duro que, al examinarlo más de cerca, obligó a los investigadores a reconsiderar todo lo que sabían sobre el crimen.
Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en los detalles de esta truculenta investigación, quiero hacer una petición importante. Los algoritmos de YouTube funcionan de tal manera que tu actividad es oxígeno vital para el desarrollo del canal. Por favor, haz clic en el botón de suscripción, dale a me gusta a este video ahora mismo y deja tus comentarios debajo. Esto ayudará a promocionar el video en las recomendaciones para que el mayor número posible de personas conozca esta historia. Muchas gracias por tu apoyo, y ahora volvamos al caso. Tras el descubrimiento de los cadáveres en la cueva, la investigación cobró impulso al instante, pasando de ser una operación rutinaria de comprobación de hechos a una operación agresiva y a gran escala. La brutalidad del crimen y su escenificación teatral exigieron respuestas inmediatas. El público de Oregón estaba aterrorizado. La gente tenía miedo de salir de sus casas y el Parque Nacional quedó desierto en cuestión de días. La presión sobre la oficina del sheriff del condado de Lynn fue enorme. El gobernador del estado llamó personalmente al jefe del equipo de investigación, exigiendo resultados. El 16 de abril de 2013, los analistas del comportamiento del FBI llegaron a la sede de la investigación. Tras estudiar las fotografías de la escena del crimen, la naturaleza de las modificaciones de los cadáveres y la ubicación de la cueva, elaboraron un perfil psicológico detallado del autor. Según el informe, el asesino era un varón blanco, de entre 40 y 50 años, residente local que conocía íntimamente el bosque de Willamette y se sentía allí como en casa. Los creadores de perfiles destacaron dos habilidades clave del sospechoso. Debía tener conocimientos de taxidermia o mecánica, dada la especificidad del trabajo con armazones de alambre, y tenía acceso a una habitación aislada, donde podía mantener vivas a las víctimas durante una semana. La policía inició un control masivo de los habitantes de los pueblos de los alrededores que se ajustaban a esta descripción. Un sistema informático que analizaba las bases de datos criminales produjo varias coincidencias, pero un nombre brilló con más intensidad que los demás. Se trataba de Randall Pike, de 50 años. Pike vivía en una casa destartalada a las afueras del pueblo de Sweet Home, a solo 30 kilómetros de la entrada del Bosque Nacional. Su reputación entre los lugareños era muy negativa. Los vecinos lo describían como un recluso con un temperamento explosivo que había infringido la ley en repetidas ocasiones. En los años 90 cumplía condena por caza furtiva y posesión ilegal de armas. Pike se ganaba la vida haciendo chapuzas y vendiendo pieles de animales, lo que encajaba perfectamente en el perfil de un hombre capaz de blanquear presas. El 17 de abril de 2013, a las 5:30 de la mañana, un grupo especial rodeó la casa de Pike. La operación de detención fue feroz. Cuando la policía derribó la puerta, Randall intentó resistirse, amenazando a los agentes con un cuchillo de caza, pero fue sometido rápidamente con una pistola paralizante. Se lo llevaron esposado bajo la mirada de las cámaras que ya estaban de servicio en el perímetro. Mientras llevaban al sospechoso a la comisaría para interrogarlo, los expertos forenses empezaron a registrar su propiedad. Lo que encontraron en un viejo cobertizo cegado del patio trasero pareció zanjar el caso. La habitación estaba llena de herramientas para cortar carne, viejas trampas con restos de óxido y sangre seca, y docenas de pieles curtidas de animales colgando del techo. El olor del interior era insoportable. Pero el principal descubrimiento fue un banco de trabajo en un rincón del cobertizo. En él, los investigadores encontraron varias bobinas de alambre metálico de distintos grosores, cortaalambres y alicates. Visualmente, el alambre era idéntico al utilizado para asegurar las manos de las chicas fallecidas. Al ver esto, el detective Roberts ordenó inmediatamente que se incautaran todas las muestras para examinarlas urgentemente. Además, en la caja de herramientas se encontraron viejas figuritas de porcelana, algunas de ellas rotas, lo que podría indicar el interés morboso del propietario por esas cosas. Los testimonios de los vecinos apretaron aún más la soga al cuello de Pike. Una anciana que vivía al otro lado de la calle, la señora Martha Gable, declaró que había visto la vieja camioneta Ford F-150 verde de Randall alejarse hacia el bosque la mañana del 12 de octubre de 2012, el día en que Betty y Stacy desaparecieron. Lo recordaba porque Pike rara vez salía tan temprano. Normalmente dormía hasta la hora de comer tras una noche de copas. Otro testigo, el propietario de una gasolinera local, confirmó que Pike había comprado un bidón de gasolina y cuerdas fuertes 2 días antes de la tragedia. La noticia de la captura del carnicero de las montañas, apodo que los periodistas dieron instantáneamente a Pike, tuvo un efecto grandilocuente. Los periódicos publicaron titulares proclamando el fin del horror. Una multitud de ciudadanos furiosos se congregó ante el tribunal y la comisaría de policía, exigiendo justicia inmediata. La gente sostenía pancartas pidiendo la pena de muerte.
La atmósfera de odio era tan densa que el sospechoso tuvo que ser conducido por los pasillos con chaleco antibalas y casco. Durante los interrogatorios, Randall Pike se comportó exactamente como los detectives esperaban que se comportara un sociópata. Gritó, maldijo, escupió a los investigadores y negó categóricamente su culpabilidad. Afirmó haber estado en la vecina ciudad de Albany el 12 de octubre intentando vender piezas de recambio viejas, pero no pudo aportar ninguna prueba ni nombres de compradores. Su agresividad y su total falta de empatía no hicieron sino convencer a la policía de que su versión era correcta. Los investigadores le miraron y vieron un monstruo capaz de convertir a las niñas en muñecas. La policía estaba segura de que el caso estaba resuelto. Tenían el móvil, tendencias sádicas, la oportunidad, conocimiento del bosque y disponibilidad de transporte, y las herramientas del oficio, alambre y herramientas. Todas las fuerzas del departamento se volcaron en hacer legal la acusación. Nadie quiso considerar otras versiones. La victoria parecía tan cercana que los detectives ya estaban preparando un comunicado de prensa sobre el éxito de la operación. Sin embargo, en medio de la euforia, un joven experto en pruebas de rastreo del laboratorio estatal advirtió un pequeño detalle que los demás habían ignorado en su precipitación. Mientras el sheriff concedía entrevistas a las cadenas de televisión prometiendo que Pike nunca saldría a la luz, el técnico del laboratorio puso bajo el microscopio 2 muestras de alambre. Una recuperada de los cadáveres de las chicas y otra encontrada en el mugriento granero del carnicero. Lo que vio a través de la lente le hizo palidecer y coger el teléfono para hacer una llamada que pondría patas arriba toda la investigación. Durante las 8 semanas siguientes, la sala de interrogatorios 2 de la oficina del sheriff del condado de Lynn se convirtió en un campo de batalla entre la obstinación de un delincuente reincidente y la desesperación de todo un equipo de investigadores. Randall Pike fue interrogado a diario, cambiando las tácticas de presión agresiva por intentos de establecer confianza. Los detectives trabajaban por turnos, agotando al sospechoso con horas de las mismas preguntas. Le exigían una confesión, le mostraban fotografías de la escena del crimen, intentando provocar al menos alguna reacción emocional que no fuera irritación. Pero Pike, a pesar de su rudeza exterior y su bajo nivel de inteligencia, era sorprendentemente resistente. Repetía una y otra vez la misma frase. Robé madera. Disparé a ciervos, pero no toqué a esas chicas. La investigación se estancó. La opinión pública exigía sangre. El fiscal preparaba documentos para llevar el caso a los tribunales basándose en pruebas circunstanciales, pero la corazonada del detective Roberts era que el puzzle no cuadraba. Y el 21 de mayo de 2013, esa corazonada se hizo realidad de la peor manera posible. Hacia las 11 de la mañana, un mensajero entregó en la comisaría un sobre sellado procedente del Laboratorio Criminalístico Estatal de Portland. Contenía un análisis metalúrgico completo de las muestras de alambre. Cuando Roberts abrió el informe, la oficina se quedó en silencio. Las pruebas de rastreo eran categóricas y devastadoras para el caso de la acusación. Las muestras de alambre tomadas en el granero de Randall Pike resultaron ser de acero galvanizado de baja calidad, utilizado habitualmente en la agricultura para reparar vallas y enificar. Tenía una estructura rugosa, una sección transversal irregular y marcas de oxidación típicas del metal barato comprado en cualquier ferretería. En cambio, el alambre recuperado de los cuerpos de Betty y Stacy pertenecía a una clase de material completamente distinta. Era una aleación de cobre de alta tecnología con impurezas de latón y zinc. El análisis espectral demostró que este material se utiliza en 2 industrias concretas: para crear contactos en electrónica de precisión o para hacer armazones en el modelado profesional de joyas y la restauración de antigüedades. El alambre de las víctimas era perfectamente liso, dúctil y caro. Además, no presentaba marcas de los ásperos y oxidados cortaalambres de Pike. Los cortes se habían hecho con una herramienta afilada con diamante que dejaba un patrón microscópico distintivo. Fue un jarro de agua fría para todo el equipo de investigación, pero el verdadero golpe aún estaba por llegar. 3 días después de recibir los resultados del examen, el 24 de mayo, el propietario del complejo de almacenes privados Valley Storage de Albany llamó al departamento. Durante un inventario rutinario y una comprobación de los archivos de seguridad, descubrió una grabación de video que llamó la atención de la policía. Los detectives se desplazaron inmediatamente a Albany. El granulado video en blanco y negro, fechado el 12 de octubre de 2012, mostraba claramente una familiar camioneta Ford F-150 verde. El código de tiempo de la esquina de la pantalla mostraba la hora, de las 9 de la mañana a las 11:30 minutos. En el momento exacto en que, según la investigación,
Pike debía secuestrar a las chicas en un aparcamiento cercano a Iron Mountain. Se encontraba a 60 kilómetros de distancia. En el video, Randall Pike cargaba lentamente materiales de construcción en la parte trasera de su camioneta: tablas, sacos de cemento y rollos de aislante que había robado de la caja sin cerrar número 114. Su rostro era claramente visible cuando se detuvo a fumar justo bajo el objetivo de la cámara. Era una coartada irrefutable al 100%. Pike era, en efecto, un criminal, pero aquella mañana había cometido un simple robo, no un doble asesinato con elementos de instalación truculenta. Al día siguiente, el fiscal del distrito se vio obligado a firmar una orden por la que se retiraban los cargos de asesinato contra Randall Pike. Esta decisión fue un auténtico desastre para la imagen de la policía. La rueda de prensa en la que se anunció el error de la investigación fue recibida con un aluvión de críticas por parte de los periodistas. Pike no quedó en libertad. Fue condenado a 3 años de prisión por el robo en Albany y la violación de su libertad anterior, pero se perdió para siempre en el caso del titiritero. La investigación volvió al punto de partida, pero con condiciones mucho peores. Se perdió un tiempo precioso, las primeras semanas tras el descubrimiento de los cadáveres, en elaborar una versión falsa. El verdadero asesino dispuso de 2 meses de ventaja para cubrir sus huellas, destruir pruebas o, lo que es peor, preparar una nueva cacería. El caso de Betty y Stacy, que ayer parecía casi resuelto, se estaba convirtiendo rápidamente en un callejón sin salida. El ambiente en la oficina del sheriff era abatido. El tablón con las fotos de los sospechosos volvía a estar vacío. Las teorías sobre un camionero maníaco o un músico de gira cualquiera se vinieron abajo debido a la especificidad del crimen. Los investigadores comprendieron que el asesino era de la zona, inteligente, precavido y poseía habilidades específicas. Pero no había nadie en la base de datos que se ajustara al perfil de ingeniero estético. A finales de 2013, la fase activa de la investigación se había detenido de hecho. Las cajas de pruebas materiales, la ropa de las chicas, muestras de tierra, fotografías de la cueva, empezaron a acumular polvo en las estanterías del archivo. Las familias de las víctimas perdían la esperanza de que se hiciera justicia. Parecía que el bosque de Willamette había ganado, y que el misterio de las muñecas de porcelana quedaría sin resolver para siempre. Sin embargo, entre las docenas de cajas de pruebas, había un objeto al que aún no se había dado la importancia debida. Parecía tan obvio y a la vez tan trivial que los detectives experimentados sencillamente no lo consideraban una pista. Se trataba de fragmentos de máscaras de porcelana rotas recogidos del suelo de la cueva. Todo el mundo pensaba que eran chatarra china barata comprada en una tienda de recuerdos antes de Halloween. Pero a nadie se le había ocurrido dar la vuelta a uno de los fragmentos y mirarlo con lupa, donde en el interior, apenas visible a los ojos, había una marca diminuta que podía destruir el perfecto anonimato del asesino. Enero de 2014 trajo fuertes lluvias al valle de Willamette, que arrasaron los últimos vestigios de nieve, pero no consiguieron lavar el amargo regusto del fracaso en la resolución del caso de Betty Thompson y Stacy Miller. El caso, que hace 6 meses ocupaba los titulares de todo el estado, agonizaba ahora silenciosamente en los archivos del Departamento de Crímenes sin resolver. Los recursos oficiales se redirigieron a investigaciones nuevas y más prometedoras, y el grupo de trabajo se disolvió de hecho. Sin embargo, para el detective Roberts, esta historia se convirtió en una obsesión personal. Se pasaba las tardes en la sala de archivos, revisando las mismas carpetas, intentando encontrar un error en la lógica de la investigación. La atención del detective se centraba constantemente en una prueba física que, en un principio, no encajaba en la imagen del crimen construida en torno a la figura del brutal cazador furtivo Randall Pike. Se trataba de fragmentos de máscaras blancas encontradas en los rostros de las víctimas. A lo largo de la investigación, se creyó que estos objetos eran atrezzo chino barato, comprado en un supermercado cercano en vísperas de Halloween. Su presencia se atribuyó a la imaginación enfermiza del asesino, pero nadie investigó a fondo su origen, considerándolos un producto fabricado en serie. A Roberts le molestó la discrepancia. Pike era un hombre que vivía en el barro, utilizaba herramientas oxidadas y robaba materiales de construcción baratos. La porcelana de las caras de las niñas, incluso rota, parecía demasiado delicada para unas manos acostumbradas a blanquear cadáveres de ciervo. El 14 de enero de 2014, el detective se incautó de la caja de pruebas número 304 y se la llevó a Portland. Concertó una cita con el Dr. Elliot Wayne, un reputado historiador del arte y tasador de antigüedades de la costa oeste. El examen tuvo lugar en el laboratorio del museo. Cuando Wayne puso uno de los fragmentos de máscara bajo el estereomicroscopio y encendió la luz de fondo, su expresión cambió al instante.
No era plástico barato ni cerámica moderna. El experto señaló al detective el interior del fragmento, donde nadie suele mirar. Bajo la capa de pegamento seco que utilizó el asesino para fijar la máscara a la piel, se veía una marca azul apenas visible. Era un símbolo diminuto con forma de anclas cruzadas y la letra K. Wayne explicó que esta marca pertenecía a una manufactura alemana de principios del siglo XX. No eran máscaras de carnaval. Eran placas faciales de raras muñecas antiguas hechas de la llamada porcelana biscuit, un material que imita la textura de la piel humana. El coste de una muñeca completa de este tipo en las subastas podía alcanzar varios miles de dólares. El asesino no las compró en un supermercado. Era coleccionista o tenía acceso a un mercado específico de antigüedades. Este descubrimiento dio un vuelco completo al perfil del criminal. Ahora la policía no buscaba a un marginado de los bosques, sino a una persona con un gusto refinado y medios económicos suficientes para destruir antigüedades caras en aras de su instalación. Los investigadores empezaron a comprobar todas las tiendas de antigüedades, casas de subastas y casas de empeños situadas en un radio de 160 kilómetros del lugar del crimen. Buscaban registros de ventas de muñecas dañadas o cabezas de muñecas individuales fabricadas en Alemania. El trabajo fue minucioso. Hubo que comprobar cientos de recibos y entrevistar a docenas de vendedores. El gran avance llegó 3 semanas después, el 5 de febrero de 2014. El rastro condujo a los detectives a la pequeña ciudad universitaria de Corvallis, situada a 40 millas de Eugene. En el centro histórico de la ciudad había una discreta tienda llamada Timeless Treasures. El propietario de la tienda, un anciano caballero llamado Arthur Graves, escuchó atentamente la petición de la policía y observó las fotografías de la marca, y su rostro cambió. Recordó una extraña transacción que había tenido lugar hacía casi 2 años, en la primavera de 2012. Graves dijo que había recibido la visita de un hombre que no estaba interesado en muñecas enteras, sino en la llamada chatarra, piezas dañadas que los restauradores suelen comprar para piezas de recambio. Según el anticuario, el comprador adquirió una caja entera de cabezas de muñecas alemanas rotas que llevaban años almacenadas. A Graves le sorprendió que el hombre no regateara y pagara en efectivo. Pero lo que más sorprendió al vendedor fue la petición del cliente. Preguntó si las muñecas tenían caras conservadas. No necesitaba extremidades, torsos ni ojos. Solo le interesaba la piel, la parte delantera de la cabeza de porcelana. Graves describió al comprador como exactamente lo contrario de Randall Pike. Era un hombre de mediana edad, de unos 40 años, pulcramente vestido, de voz tranquila y modales muy educados. Tenía las manos bien cuidadas, con dedos largos y sensibles, como los de un músico o un cirujano. Se comportaba con calma, sin despertar ninguna sospecha, salvo por su interés específico por las caras de las muñecas. El tendero accedió a sacar los viejos libros de contabilidad que llevaba a mano. En los registros de marzo de 2012 se encontró una línea que coincidía con la descripción de la compra. Caja de muñecas Kessner dañadas, $500. No había ningún nombre al lado, solo una nota sobre el pago en efectivo. Sin embargo, Graves, que tenía por costumbre anotar los datos de contacto de los posibles clientes habituales, recordó que el hombre había dejado su número de teléfono por si la tienda recibía un nuevo envío de mercancías similares. Sacó de un cajón un cuaderno encuadernado en cuero y empezó a hojear las páginas amarillentas. Cuando el dedo del anticuario se detuvo en la entrada de la derecha, el detective Robert sintió que el corazón le latía más deprisa. Allí, escrito con pulcra caligrafía, había un nombre y un número de teléfono fijo. Era un hilo que conducía desde la oscuridad del pasado directamente a la puerta del hombre que había convertido a chicas vivas en juguetes muertos. Y esta dirección no era la que habían estado buscando todos estos años. El número de teléfono escrito en el cuaderno amarillento del anticuario se convirtió en el hilo de Ariadna que condujo la investigación fuera del oscuro laberinto de callejones sin salida. Se tardó menos de 1 hora en comprobar la base de datos de abonados. El número estaba registrado a nombre de un particular y una cuenta de empresa en Lebanon, una tranquila ciudad de provincia situada al pie de las montañas Cascade. El propietario del número era un tal Elijah Thorne, de 42 años. El nombre no resultaba familiar a la policía. Elijah Thorne no tenía antecedentes penales, nunca había sido objeto de responsabilidad administrativa y ni siquiera había recibido una multa por exceso de velocidad. Era un fantasma para el sistema de justicia penal, un ciudadano perfecto. El 6 de febrero de 2014, un grupo de vigilancia externo estableció un control permanente sobre su domicilio y su lugar de trabajo. Thorne era exactamente lo contrario del anterior sospechoso, Randall Pike. No era un recluso ni una figura marginal. Era un artesano muy conocido en la ciudad,
propietario de la relojería Thorne, situada en la calle principal de Líbano. Los lugareños le respetaban por sus manos de oro. Reparaba los más complicados relojes antiguos, cajas de música y juguetes mecánicos que otros artesanos consideraban inservibles. Su reputación era impecable. Un hombre tranquilo y educado, pedante hasta la punta de las uñas. Observar a Thorne revelaba su estilo de vida estrictamente regimentado. Se levantaba a las 6 de la mañana, tomaba café en la misma cafetería, abría su taller a las 9 en punto y trabajaba hasta las 8. Sin embargo, los detectives observaron un detalle extraño en su horario. Todos los sábados, hiciera el tiempo que hiciera, Elijah se subía a su todoterreno Jeep Cherokee negro y se iba hacia las montañas, no al supermercado ni a ver a sus amigos. El 8 de febrero de 2014, un equipo de vigilancia grabó su ruta. Thorne condujo 60 kilómetros hacia el este y giró por una vieja carretera de grava cerca del paso de Santiam. Era una zona de minas y pozos abandonados que habían sido cerrados a mediados del siglo pasado. Pasó allí unas 4 horas. Thorne no llevaba armas de caza ni equipo de pesca. Simplemente desapareció en el bosque, dejando el coche camuflado entre los árboles. Este comportamiento encajaba perfectamente con el perfil de una persona que tiene un lugar secreto, un escondite al que no deben llegar ojos indiscretos. El 12 de febrero de 2014, el detective Roberts tomó la decisión de detenerlo. Esta vez no hubo equipos de asalto, granadas aturdidoras ni puertas derribadas. La operación tenía que ser lo más silenciosa posible para evitar que el sospechoso destruyera pruebas si estaban en el taller. El plan era sencillo: entrar como clientes, confirmar visualmente la presencia de determinadas herramientas y efectuar la detención. A las 10:30 de la mañana, Roberts y su compañero entraron en el taller de Thorne Clockworks. La sala les recibió con una cacofonía de sonidos. Cientos de relojes, desde enormes relojes de pie hasta minúsculas repisas de chimenea, tintineaban al unísono, creando un ritmo hipnótico. El aire olía a aceite lubricante, madera vieja y pulimento. Elijah Thorne estaba sentado en su escritorio, en la esquina más alejada de la sala, de espaldas a la entrada. Estaba concentrado en su trabajo, inclinado sobre un mecanismo desmontado bajo la brillante luz de una lámpara de escritorio. Cuando oyó sonar el timbre, se volvió lentamente. Llevaba una lupa especial sobre el ojo derecho. El hombre parecía completamente tranquilo. Roberts se acercó al mostrador, sosteniendo un viejo reloj de bolsillo que había cogido de las pruebas de otro caso como accesorio. Empezó a hablar de que el movimiento se había parado y necesitaba una reparación urgente. Thorne se quitó la lupa, se limpió las manos con un paño y cogió el reloj. Habló en voz baja, evaluando profesionalmente el estado del muelle, ignorando por completo al segundo visitante, que se paseaba lentamente por las vitrinas como si estuviera mirando baratijas antiguas. El compañero de Roberts, de pie a un lado del banco de trabajo del artesano, lanzó una rápida mirada al banco de trabajo. Allí, entre las docenas de pinzas y destornilladores, estaba lo que habían estado buscando todos estos meses. En una bobina de madera había alambre enrollado, cobre, con un característico tinte amarillento de latón, perfectamente liso y brillante. Junto a él había herramientas, una sierra quirúrgica de hueso en miniatura, que suele utilizarse para tallar marfil, y unas tenazas de joyero afiladas con diamante. Estas son las herramientas que dejan marcas microscópicas idénticas a las encontradas en los huesos de las víctimas. El detective hizo una señal a Roberts. La conversación sobre el reloj se interrumpió al instante. Roberts sacó su carnet de identidad y dio su nombre. Elias Thorne no se inmutó. No intentó huir, no buscó el cajón del escritorio donde podría estar el arma. Se limitó a colocar el reloj con cuidado sobre un suave cojín de terciopelo para no rayar la caja y miró a los policías con una expresión que no mostraba miedo, solo una ligera fatiga y decepción por haber sido interrumpido. Esposaron las muñecas de Thorne justo detrás de su escritorio. Mientras Roberts le leía sus derechos, el detenido no miró a la gente, sino al reloj de pared con un cucú que empezaba a dar las 11 en punto. Sus primeras palabras tras la detención no se refirieron a un abogado ni a negar su culpabilidad. Elias Thorne habló en voz baja, casi con indiferencia. «Has venido demasiado pronto. Aún no he terminado de ajustar el muelle real». No había remordimiento en su voz, solo una fría constatación del hecho de que se había quebrantado el orden. Los detectives le llevaron fuera, donde ya se estaban reuniendo los curiosos, pero la mente de los investigadores no estaba allí. Estaban pensando en qué hacía Thorne en las minas abandonadas y qué quería decir exactamente con tender una trampa. La respuesta les esperaba en el sótano de su inmaculada casa,
cuya puerta derribó la policía exactamente una hora después de su detención. El 12 de febrero de 2014, exactamente una hora después de la silenciosa detención de Elias Thorne en su taller, un equipo de investigación dirigido por el detective Roberts entró en su domicilio particular de las afueras del Líbano. Desde fuera, el edificio victoriano de 2 plantas parecía un modelo de pulcritud y comodidad. Un césped cortado, una valla pintada, ventanas perfectamente limpias. Sin embargo, en el interior se respiraba una atmósfera de esterilidad más propia de un quirófano que de la casa de un soltero. No había ni una mota de polvo en la casa. Las cosas estaban en su sitio con precisión geométrica, y el aire tenía un sutil olor a productos químicos. El registro de las salas de estar no arrojó ningún resultado significativo, salvo confirmar la meticulosidad del propietario. La verdadera imagen del crimen se reveló cuando el equipo forense bajó al sótano. La entrada estaba disimulada por un pesado armario de roble con libros de mecánica y anatomía. Detrás había una enorme puerta de acero con cerradura de combinación, que los expertos tuvieron que abrir utilizando un equipo especial. Cuando por fin la puerta cedió, los investigadores entraron en una habitación que más tarde la prensa bautizaría como la Casa de Muñecas. Era una habitación de unos 400 pies cuadrados, cuyas paredes y techo estaban recubiertos de una gruesa capa de material insonorizante utilizado en los estudios de grabación. No se oía ningún sonido del mundo exterior. En el centro de la habitación había un sillón ginecológico reconvertido con sujeciones para brazos y piernas, y junto a él había una mesa móvil con instrumentos quirúrgicos dispuestos según su tamaño. Pero el hallazgo más importante fue una caja fuerte empotrada en la pared. Dentro, los detectives encontraron 5 gruesos cuadernos encuadernados en cuero y escritos con letra caligráfica pequeña. No se trataba de simples diarios, sino de detallados diarios de laboratorio que Elias Thorne había llevado durante años. Al leer estos registros, los investigadores se horrorizaron al darse cuenta de la profundidad de la retorcida lógica del asesino. Thorne no se consideraba sinceramente un criminal o un asesino. En su visión del mundo era un restaurador, un artesano que arreglaba lo imperfecto. En las páginas de su diario anotó su filosofía. El cuerpo humano es un mecanismo débil y poco fiable que se marchita, se pudre y pierde su belleza con rapidez. La porcelana y el metal son eternos. Su misión era preservar la belleza, transformar lo temporal en eterno. Una nota del 12 de octubre de 2012 describía detalladamente el proceso de selección de materiales. No fue casualidad que Thorne se encontrara con las chicas. Las había visto en el aparcamiento del café Chamberlain. En su diario, describió a Betty y Stacy no como personas vivas, sino como conjuntos de características. El objeto número 1 tiene una mandíbula perfecta para un molde de Kestner 143. El objeto número 2 tiene una hendidura ocular que coincide con los primeros diseños franceses de Jumeau. Lo siguió hasta el sendero de Iron Mountain, observando con los prismáticos, esperando a que se alejaran del grupo principal de excursionistas. Thorne escribió sobre el secuestro como alejamiento de un entorno agresivo y el asesinato como la etapa final de la fijación. El falso rastro que siguió la policía en la persecución de Randall Pike proporcionó a Thorne el recurso más valioso, el tiempo. En sus grabaciones se burlaba abiertamente de la incompetencia de las fuerzas del orden, llamándolas gatitos ciegos. Esta confianza en su propio genio e impunidad le jugó una broma cruel. En lugar de destruir todas las pruebas, las conservó como trofeo, como prueba de su habilidad. En la caja fuerte, además de los diarios, había bolsas de plástico transparentes. Contenía los efectos personales de las chicas que no se habían dejado en la cueva. Carnés de conducir, carnés de estudiante, mechones de pelo cortados antes de la transformación y joyas. La cadena de plata de Betty y los pendientes de Stacy. Cada paquete tenía una etiqueta con la fecha y el número técnico de la exposición. Thorne creó su propio Museo de la Muerte, donde cada objeto servía de recordatorio de sus proyectos de éxito. Pero la mayor sorpresa fue la última carpeta encontrada en el estante inferior de la caja fuerte. Se llamaba Perspectivas. Dentro había mapas topográficos detallados de los bosques nacionales de Oregón y Washington. Las rutas de senderismo más populares estaban marcadas con un círculo rojo. Río Mackenzie, Pacific Crest, Cataratas Plateadas. Cada lugar estaba marcado con las fechas y horas de mejor iluminación. Pero eso no era todo. Los mapas iban acompañados de fotografías tomadas con un teleobjetivo desde una gran distancia. Las fotos mostraban a otras mujeres, turistas solas, parejas, madres jóvenes con niños. Cada foto tenía un pie de foto que indicaba el tipo de cara de muñeca que Thorne creía que correspondía a la persona. Era una prueba directa de que Betty y Stacy eran solo el principio.
Thorne no iba a detenerse. Estaba preparando una nueva colección a gran escala, y las fechas de algunas de las fotos indicaban que la siguiente incautación estaba prevista para el fin de semana siguiente. Mientras el detective Roberts miraba las fotos, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. En una de las últimas fotos, tomada hacía solo 3 días en el exterior de la escuela Lebanon, reconoció una cara familiar que veía todos los días en el espejo de su pasillo. El juicio de Elias Thorne comenzó el 2 de septiembre de 2014 en el Tribunal de Distrito del Condado de Lynn e instantáneamente se convirtió en uno de los más sonados de la historia de Oregón. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos que querían mirar a los ojos del hombre al que la prensa había apodado el titiritero. Sin embargo, los que esperaban ver a un maníaco furioso o a un loco de mirada ardiente quedaron decepcionados. En el banquillo de los acusados se sentaba un hombre anodino con un traje gris barato, con aspecto de contable o profesor de primaria. A lo largo de las 3 semanas de vistas, Elias Thorne mantuvo una compostura absoluta, casi inhumana. Se sentaba erguido, con las manos cruzadas sobre la mesa, y miraba fijamente a un solo punto, ignorando las lágrimas de sus madres Betty y Stacy, que estaban testificando, y las maldiciones que a veces provenían del público. No reaccionó ante la exhibición de fotografías de la escena del crimen, ni apartó la mirada cuando el fiscal describió los detalles de la lenta muerte de las chicas por deshidratación e intoxicación. Parecía que asistía a una aburrida reunión de producción que no le concernía en absoluto. El único momento en que la máscara de indiferencia cayó de su rostro fue cuando habló el experto forense. Cuando el experto empezó a explicar al jurado la técnica de fijación de los armazones de cobre a los huesos, señalando que el autor había perforado toscamente el radio, Thorne se levantó de repente. A pesar del consejo de sus abogados de que guardara silencio, interrumpió al experto en voz alta y clara. Según la transcripción de la vista, Thorne declaró: «Se equivoca, no era un taladro tosco. Utilicé un microtaladro con un diámetro de 0,5 milímetros para no dañar la estructura ósea. Se trataba de fijar, no de destruir. ¿No comprendes la diferencia entre el trabajo de un carnicero y el de un restaurador?». Su voz estaba llena de orgullo profesional no disimulado y de irritación por el hecho de que se hubiera subestimado su arte. Esta observación conmocionó a los 12 miembros del jurado y minó todos los esfuerzos de la defensa. Los abogados de Thorne basaron su estrategia en la declaración de demencia del acusado. Intentaron demostrar que vivía en un mundo ficticio y que no era consciente de la criminalidad de sus actos. Sin embargo, un grupo de 3 destacados psiquiatras estatales que realizaron el examen echaron por tierra completamente esta versión. En su conclusión, señalaron que Elias Thorne es un ejemplo clásico de sociópata de alto funcionamiento con elementos de trastorno narcisista. Era muy consciente de que estaba matando a gente. Era consciente de las consecuencias y planeaba cuidadosamente sus acciones para evitar el castigo. Su móvil no era la locura, sino un deseo frío y egoísta de controlar y mejorar la realidad a su gusto. Se comprobó que estaba completamente cuerdo. El 28 de octubre de 2014, el juez anunció la sentencia. Teniendo en cuenta la especial crueldad del crimen, el hecho de que se estaba preparando para más asesinatos y la total falta de remordimientos, Elias Thorne fue condenado a muerte por inyección letal. Mientras el juez leía la sentencia, Thorne se limitó a ajustarse las gafas y empezó a consultar la hora en su reloj de pulsera, como si tuviera prisa por comer. Más tarde, debido a una moratoria sobre la pena de muerte impuesta por el gobernador de Oregón, la sentencia se conmutó efectivamente por cadena perpetua sin libertad condicional. Thorne fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde permanece en régimen de aislamiento, aislado de sus herramientas y maquinaria. La historia del titiritero cambió para siempre el ambiente del Bosque Nacional de Willamette. Aunque ha pasado mucho tiempo desde aquellos sucesos y los turistas han vuelto a inundar el sendero de la Montaña de Hierro, la sombra de la tragedia no ha desaparecido. Los guías locales aconsejan ahora a los grupos que permanezcan juntos y sigan las rutas marcadas, sobre todo en la zona de las antiguas minas. La cueva donde se encontraron las niñas fue rellenada por los guardas forestales por motivos de seguridad, pero las coordenadas exactas de este lugar se transmiten entre los lugareños como una leyenda aterradora. La gente que pasa junto a los barrancos cubiertos de helechos acelera involuntariamente el paso y mira hacia atrás, sintiendo una mirada invisible sobre ellos. Pero la lección más terrible de esta historia no fue la crueldad del asesino, sino la ceguera del sistema. El caso de Betty Thompson y Stacy Miller se ha incluido en los libros de texto de ciencias forenses,
como ejemplo de cómo el pensamiento estereotipado puede conducir a errores fatales. Mientras la policía buscaba durante 6 meses al ruidoso, desagradable pero inocente borracho Randall Pike, el verdadero monstruo vivía entre la gente. Les saludaba por la calle, les arreglaba el reloj y les devolvía la sonrisa, ocultando tras la máscara de vecino educado un abismo en el que nadie quería mirar. Y ahora, cuando los habitantes del Líbano miran el escaparate cerrado del antiguo taller, piensan con horror cuántos más de estos artesanos silenciosos pueden estar recorriendo las calles de su ciudad.